Hola, saludos a todos, ¿cómo están? Estamos a 7 de mayo del año 2020. Estoy aquí en Monclova, Coahuila, México, en otro día más de esta ya muy larguísima cuarentena en la que nos pide el gobierno que nos mantengamos recluidos en nuestras casas para prevenir que se contagien más personas por esta pandemia que se vive a nivel mundial del coronavirus. Bueno, yo desde hacía ya varios tiempos he estado haciendo unos videos con la idea de compartir experiencias, sobre todo pensando en las personas más jóvenes que no les tocó vivir este periodo que me ha tocado vivir a mí. Son experiencias de tipo personal, de cómo he visto yo las situaciones en mi vida. Yo les comentaba que siento que a veces perdí la oportunidad de cuestionar a mis familiares sobre algunas cosas que supongo yo que ellos pudieron haber tenido algún tipo de experiencia que pudieron haberme compartido. Yo decía, por ejemplo, el caso de mis abuelos, de mi papá, que les tocó vivir, supongo yo, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, el conflicto árabe israelí, etcétera. Entonces, en realidad, a mí nunca se me ocurrió cuestionarlos, ver si tenían algún tipo de información que pudiera a mí haberme sido útil. Entonces, yo veo esa situación y creo que es tiempo para mí de no cometer el mismo error. Entonces, posiblemente exista algún tipo de información que yo poseo y que pudiera serle útil a las nuevas generaciones, y pienso yo en mis gentes más cercanas, ¿verdad? Y que la información que me tocó a mí vivir, pues pudiera a ellos serles útil para, para su actividad a la que fueran a dedicarse o para tomar un cierto tipo de criterio. Entonces, ese ha sido ese el propósito de hacer estos videos, y tomé como referencia en este caso, les llamé yo a este tipo de video, le llamé balance, y lo considero un balance, vamos a decir, al final del gobierno del licenciado Luis Echeverría. Y en este caso hablaré yo de la cuestión política, cómo veía yo las cosas políticas en ese tiempo. Entonces, en realidad, vamos a ser, siendo honestos, les comento que si a mí alguien me preguntara en esas fechas, estoy hablando yo estando en quinto semestre de secundaria en ese tiempo, tenía yo como 13 años, si alguien me preguntara a mí cómo se llamaba el presidente municipal de Reynosa, que es donde yo vivía, no sabría decirlo. Ahora sí lo podría buscar en internet y saber cómo se llamaba el presidente municipal, pero si a mí alguien me preguntaba así, ¿cómo se llama el presidente municipal? No sabía. ¿Cómo se llamaba el gobernador del estado? Tampoco. Entonces, es muy interesante a veces, creo yo, que uno supone que los jóvenes pudieran estar interesados en cierto tipo de temas. Y pienso yo que antes de hablar con ellos de cierto tema, tendría uno que hacer una especie como de semblantear qué tanto saben de determinado tipo de cosas, ¿no? Entonces, a veces llega uno y quieres poner algo y en ocasiones pues no está en su interés, o no han sido informados, o les digo, iniciados en un determinado tema. Yo en aquel tiempo ya veía televisión, ya había televisión en español. Mi papá empezó a ver noticieros en la televisión, le cambiaba, y a veces teníamos que ver los noticieros, en ese caso el noticiero de 24 horas. Entonces ahí veía yo, en aquel tiempo lo que más se transmitía era el problema en el Medio Oriente. Era muy común ver ahí a prácticamente hablando por teléfono con corresponsales desde Israel, con Erika Wexler, con Ariel Rocher, o desde el Vaticano con Valentina Lasraki, o eh, Alberto Peláez desde España. Entonces, la mayor parte en aquel tiempo las noticias eran noticias internacionales, y sobre todo del Medio Oriente. Yo no entendía cuál era el interés en esa región. En el video anterior, donde hablamos de economía, les comenté que obviamente ahora sí sé que era porque
la industria petrolera mexicana, en cierta forma, estaba en aquel tiempo en auge debido al conflicto que se daba en esa región, que generaba mucha incertidumbre en el mercado petrolero. Pero yo no sabía por qué. A mí simplemente veía estas noticias y entonces realmente mi conocimiento a nivel político, mi interés en las cuestiones políticas eran muy pocas, prácticamente nulas. Pero sí quería señalar el caso. Me acuerdo yo que en un video anterior había comentado que mi primer contacto con el licenciado Luis Echeverría, cuando menos en su nombre, así, fue cuando se dio su elección. Y les comentaba yo que mi abuelo les recomendaba a las mujeres principalmente que no se les fuera a ocurrir votar por un partido distinto del PRI, porque de ello dependía en cierta forma el trabajo, el tener estabilidad laboral. Bueno, ocurre al final de este gobierno, por ahí al principio de 1976, que ocurrió una elección para diputado local. En esa elección para diputado local participó un profesor de nombre Baltasar Díaz Bazán, pero participó por un partido distinto del PRI. No sé si en algún momento él intentó ser candidato del PRI y lo rechazaron, y al ser rechazado decidió participar para diputado por otro partido, no sé. El asunto es que era candidato a diputado local por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Tal vez el nombre de Auténtico de la Revolución Mexicana pudiera ser atractivo para alguien, pero el asunto es que, bueno, participó por ese partido y obtuvo un buen número de votos. Tan es así que en cierta forma yo creo que obtuvo lo que se le conoce como el voto de conciencia. Así que al hacer tantos votos, pues lo más seguro es que haya perdido, que no haya obtenido más votos que su contrincante, porque ese contrincante seguramente recibió lo que se le conoce como voto corporativo, es decir, que todo el mundo vota por un solo partido, por el PRI. Y al haber él obtenido tantos votos por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, puede haberse considerado como triunfador dentro del voto de conciencia. Entonces siempre quedó una especie de sensación de que había habido una cuestión irregular en la elección, una especie como de fraude. Aquí el asunto a resaltar es cómo es posible que en una ciudad, en una región que ha sido tan favorecida por el partido en el gobierno, en este caso el PRI, que ha llevado una enorme cantidad de inversiones a la región. Estamos hablando del aeropuerto, el puente internacional, el hospital de seguro social, la refinería, canales de riego, que se permite a las personas tener automóvil extranjero con placas fronterizas que puedan circular en la frontera. Es decir, muchos beneficios. Aún así, en esta región pudiera alguien votar por un partido contrario, pero ocurrió en este caso. También ocurrió que yo creo que estaban en algún tipo de negociación para, no sé, para otorgarle algún otro puesto, y en ese transcurso tuvo un accidente y falleció este profesor, el profesor Baltasar Díaz Bazán. La esposa de este señor, de este profesor, trabajaba ahí en la escuela donde yo estaba, en la José Escandón. No era maestra mía, pero sé que ahí trabajaba. Recuerdo que ahí se le dio el pésame de la señora. Entonces, este caso ocurre ahí. A mí me da la impresión, es un asunto que vamos a ver más adelante, en los siguientes videos que corresponden al siguiente periodo. Se empieza a dar en el Estado una especie de, siento yo, así lo veo, a la distancia ya del tiempo, se dio una especie de como de concertación en algún tipo de grupos políticos que se empezaron a posicionar en algunos lugares estratégicos en el estado, en este caso Nuevo Laredo, Tampico y tal vez también en Reynosa, para dar un asalto a los puestos públicos en el estado. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, y se da este caso, ¿verdad? Donde empieza a haber una especie de incertidumbre política en la región, en esa parte. Y creo que igualmente ocurrió en otras regiones del país. Ok, saludos a todos.
Espero que esta información les haya sido útil en la toma de sus decisiones. Para la toma de sus decisiones. Estamos en contacto. Los invito a ver mis videos en Tigre Monclova, en YouTube, Tigre Monclova, y en Twitter como Gus Monclova, todo junto. Saludos a todos, estamos en contacto y bye. Hasta la próxima.